Si me acompañáis, vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Días pasados empezamos el capítulo 6 y ahora vamos a ver capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, y con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero llenos de vida, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Leemos hasta aquí. Este capítulo es muy interesante porque vemos al apóstol Pablo. Si os acordáis, el contexto anterior, estábamos viendo a Pablo llevándonos a esa parte tan trascendente para aquellos que queremos seguirle, ¿no? Cuando nos decía que somos como embajadores, ¿no? A veces no damos suficiente importancia a lo que es la figura de los embajadores, ¿no? Estos días hemos visto la figura de los embajadores no habiendo podido hacer su trabajo, ¿no? Y ya sabemos lo que ha empezado a 3.000 kilómetros de aquí. En un sentido, nosotros tenemos una tarea similar, porque tal vez, Dios sabe, no podemos evitar guerras, pero sí podemos ayudar a que algunas personas, cuando terminen sus días, no tengan su guerra particular en los infiernos, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Por tanto, Pablo quiere que recordemos que estamos aquí, aquellos que hemos sentido una llamada en nuestro corazón, aquellos que nos estamos identificando poco a poco con la persona de Jesús, que estamos reconociendo que lo que hasta ahora hemos vivido no tiene sentido, no tiene propósito, que está cayéndose. Entonces, aquellos que le hemos dicho sí a Jesús, Pablo, dirigiéndose a un grupo de corintios
que querían reprocharle, que querían buscarle, vamos a decir, desacreditarle, pues Pablo les recuerda a ellos y a su vez tenemos que recordarnos a nosotros que nosotros estamos aquí para formar parte de lo que Dios quiere llevar a cabo en ese plan de rehabilitación de hombres y mujeres que Él ya previamente ha escogido. Por eso, Pablo dice que se ve a sí mismo como un colaborador en Cristo Jesús. Es muy interesante. El versículo 6 al principio cuando dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, un colaborador. Jesús, si os acordáis, decíamos que ha dado el ministerio de la reconciliación y Pablo en su figura de embajador trabaja con Jesús. ¡Qué trabajo tan sorprendente! Colaboradores suyos. Cuando pensamos, ¿no?, en esa oportunidad de compartir con otras personas la esperanza que Dios pone en el corazón, porque recordemos, son días de miedo, son días de mucho temor, y solamente la paz de Dios puede ayudarnos a recuperar, ¿no?, a recuperar la paz, la única paz. Acordémonos como Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz que el mundo da. El mundo da la paz de que se acaben conflictos, nada más. Pero Jesús da algo más. Esa paz interior del alma, esa paz del espíritu, ¿no? Y cuando tenemos la paz de Jesús, lo demás, pues lo vemos como tormentas. Lo vemos como cosas, pues sí, son cosas feas, obviamente. Pero cuando Cristo está en el corazón, uno ya no pierde esa angustia, ¿no?, que poco a poco está embargando a las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, Pablo dice, nos recuerda, somos colaboradores. Y decíamos, ¿no?, qué trabajo tan sorprendente. Reflexionando, ¿no? No es que necesite de Pablo, o sea, no es que Dios necesita de Pablo, no es que Dios necesita de ti y de mí, pero algo hermoso. Dios quiere que seamos colaboradores suyos para nuestro bien. Interesante, para nuestro bien. Aquellos que hemos sido llamados a seguir a Jesús, aquellos que estamos disfrutando poco a poco de conocerle a Él, pues Dios quiere que seamos sus colaboradores, para nuestro bien. Es como si un niño, imaginaos un niño que está viendo a su padre, que está limpiando, por ejemplo, imaginaos aquí, uno de los hermanos que está limpiando el salón y viene a su hijo, su hija, coge una de las escobas que hay por ahí y a duras penas las sostiene. Antes hemos empezado a hablar un poco, se la hemos dado a Noemí y Noemí se le caía la escoba prácticamente, ¿no? Pero bueno, imaginaos el niño un poco más crecidito y quiere ponerse a barrer, ¿no? Claro, la mamá o la tal que esté ahí, pues le dice, no, quita, que quiero ir más rápido, que quiero ir más... O sea, aparentemente, ¿no? Algunas veces hemos hecho eso, ¿no? Pero, el padre, la madre, se da cuenta que al niño le hace bien. Le hace bien que esté trabajando con el padre. Y como el padre se da cuenta que es bueno para el niño que le está acompañando, y como le quiere a su hijo, pues le permite que sea su colaborador. Pues le dice, vale, sí, tú por allí, gracias, por allí. Pensaba yo, la palabra colaborador en sí mismo es importante. Porque hay algo bueno, hay algo muy importante en el trabajo que Dios está realizando en este mundo, ¿no? Y quiere que seamos colaboradores suyos.
cuando vamos a la Biblia y vemos cómo Dios ha enviado a su único Hijo, Jesús, para reconciliar al mundo consigo mismo, Él está haciendo una obra y quiere que nosotros seamos colaboradores suyos. Y claro, yo pensaba, ¿no? Digo, lo mejor de Dios para nuestra vida jamás va a ser un estado de facilidad, un estado de confort, o sea, ese estado que nos lleva a la inactividad. Dios no anhela eso para nosotros. Dios quiere que seamos colaboradores suyos. No quiere que nos enganchemos a esos hábitos y a esas cosas que nos producen excesivo confort, excesiva inactividad, ¿no? Entonces, Pablo nunca dijo, este matiz es interesante, Pablo nunca dijo que Dios colabora junto con nosotros. O sea, no es nuestro trabajo, no se nos ha ocurrido de repente, vamos a arreglar los problemas del mundo y Dios me ayuda. No, es la obra de Dios. Jesucristo es la obra de Dios. Él ha venido al mundo, Él se hizo carne, Él habitó entre nosotros, murió en una cruz para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Recordemos el otro día, hermosa palabra, ministerio de reconciliación. Nacemos separados, alejados de Dios y lógicamente cuando nuestros días terminen aquí, el hombre va a un sitio muy trágico. Y Jesús, el ministerio de la reconciliación de Jesús es para reconciliarnos con Dios. Entonces, por eso tenemos que pensar que Dios se está fijando en nosotros, quiere que seamos colaboradores y por tanto tenemos que averiguar cuál es la obra de Dios para hacerlo junto a Él. O sea, el matiz es, Dios tiene algo hermoso para hacer, nosotros tenemos que aprender a orar y preguntar, ¿cuál es mi parte? ¿Qué zona barro yo, diríamos, volviendo al ejemplo del niño, ¿no? Porque lógicamente el niño no se va a acercar donde está todo recogido. En la ilustración que teníamos el otro día de los embajadores, en este caso, Pablo, usando la ilustración embajadores en nombre de Cristo, esto nos ayuda, esta ilustración nos ayuda a entender la naturaleza de lo que implica ser colaborador. Por ejemplo, hemos visto estos días, ¿no? Un embajador puede ser descrito como el trabajador que está ayudando a su máxima autoridad, sea un rey, sea un presidente, ¿no? O sea, el embajador en sí no tiene poder, no tiene autoridad por él propiamente dicho, sino todo está ligado a su rey. O sea, el rey, vamos a decir, el presidente delega poder, delega autoridad y da sus órdenes al embajador, ¿no? Y luego el rey está esperando a que el embajador cumpla sus órdenes. Como pasó esta semana, ¿no? Se reunió el máximo órgano del mundo que hay, que es la ONU, y mientras estaban ahí hablando, pues, ¿cómo hacemos? Todos los embajadores ahí, pim, pam, y ya de repente se enteran que la cosa ha empezado y preguntan. Entonces, el embajador, que sabe, como dice aquí, cuenta lo que su autoridad le dice. Y esa es la idea, ¿no? Que nosotros, como embajadores de Dios, cuando vamos a compartir las buenas nuevas, tenemos que transmitir al dedillo lo que el Señor Jesús previamente nos ha revelado a nosotros, nos ha mostrado a nosotros. Por tanto, hermosa palabra, somos instrumentos en las manos de Dios. Eso es algo muy bonito. A veces cuando yo veo a los jovencitos, a los muchachos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? No sé.
Incluso hay muchos adultos que dicen, es que no sé qué hacer en la vida, ¿no? Entonces, Dios quiere que aquellos que le estamos siguiendo, quiere que seamos colaboradores suyos, quiere que seamos sus ayudantes, sus instrumentos. Eso sí, recordemos, no podemos estar al mismo nivel. Por eso es tan importante que leamos la palabra. Por eso es tan importante que aprendamos a orar, anhelando que el Padre nos regale poder escucharle. Eso es el máximo. Eso es el máximo. Que el Padre nos escuche. Perdón, estoy leyendo. Que el Padre nos hable y nosotros podamos recibir con claridad. Mira esto, mira esto. Quiero que participes en esto, ¿no? Acompañarme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 dice, Pablo está diciendo, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, ¿no? Pablo enviando a uno de sus principales ayudantes, ¿no? Vamos un poquito para atrás. Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13. Vamos a ver el 16, que dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Aquí nos recuerda que estamos ayudando al Señor y somos siervos. O sea, tenemos que hacer lo que Él nos pida. Pablo también exhorta a los corintios y esto a su vez también para nosotros recuerda que nuestro papel no es solamente ser mensajeros. O sea, a veces nos limitamos tal vez a compartir, ¿no? Dice también, tenemos que asegurarnos con constancia lo que se ha conseguido. Por ejemplo, si hemos compartido con alguien porque nos ha dado oportunidad, estoy diciendo si se puede, claro. Por ejemplo, cuando a veces se puede que estamos compartiendo el Evangelio con personas cercanas, sea compañeros de trabajo, sea vecinos o alguien de familia, ¿no? O sea, que se puede, vamos a decir, hacer como un seguimiento. O sea, no limitarnos solamente a hablar y ya está, ¿no? Por ejemplo, no es suficiente con que le invitemos a congregarse, sino que tenemos que estar pendientes de esa persona, ¿no? Tenemos que orar por él, tenemos que pedirle al Padre que nos dé ideas, estar con él, porque, acordaos, lo hemos dicho muchas veces y la palabra lo menciona, cada vez que compartimos el Evangelio con alguien, el maligno busca la manera de que eso... Por eso tenemos que seguir, ¿no? Seguir pidiendo ayuda al Padre. Bueno, Señor, ¿cómo hacemos para...? Ha venido, Señor, gracias. Aquí nos alegramos mucho cada vez que hay una visita. Pues tenemos que orar por esa persona, tenemos que agradecer a Dios, ¿no? Cuando viene un varón, los chicos tenemos que atenderlo, salir, hablar con él. O sea, a todos nos gusta. Cuando entramos en un lugar que no hemos estado nunca, pues que venga alguien y mínimamente nos atienda, ¿no? Dios dispuso la reconciliación. Cuando alguien tiene la oportunidad de escuchar de Jesús, es como que se está abriendo la posibilidad de la reconciliación. Y tenemos que esforzarnos para que esto se lleve a cabo. Porque si no, como hemos leído, puede ser en vano. ¿Es posible recibir la gloria de Dios en vano? Obviamente, si no se ha recibido la gracia de Dios, pues no se puede ser hijo de Dios. Puede ocurrir
En ocasiones puede ocurrir que vemos que hay alguna persona que está escuchando muy detalladamente, muy detenidamente, y te das cuenta en poco tiempo que no quiere aceptar el mensaje del Evangelio, ¿no? Incluso yo he encontrado a veces con personas pues sí, que están interesados, que les gusta, diríamos algo así, e incluso a veces me dicen, yo no quiero comprometerme. O sea, es como que está gustando lo que escucha, pero está entendiendo que hay unas responsabilidades. Y, claro, no está por la labor. En ese caso estamos viendo que se está limitando. Por tanto, Pablo sugería a aquellos corintios que le estaban dando caña, que le estaban cuestionando, les estaba diciendo, a ver, tal vez ustedes no han captado, porque están perdiendo el tiempo tratando de buscar cosas que no hay y además ustedes están predicando otras doctrinas. Cuidado con este detalle, porque cada vez escuchamos más cosas y más cosas. Hermanos, yo he aprendido mis carnes. Cuando uno escucha algo nuevo, por favor, busca a las personas que Dios ha puesto cerca tuyo. Un ejemplo práctico, que lo he dicho muchas veces. Si tú escuchas algo de fulanito y resulta que ni siquiera le puedes preguntar porque están las pingüas, ¿de qué te sirve esa curiosidad? Por eso tengamos cuidado con lo que escuchamos también, ¿no? Porque hay mucha gente que habla en el nombre de Dios, mucha gente. Cuando pensamos en recibir la gracia de Dios en vano, también puede ser como haber recibido el mensaje y uno mismo estorbarlo, como que no se esfuerza por alimentarse, no se esfuerza por cuidar, ¿no? Esa nueva ilusión, ¿no? Porque, seamos honestos, cuando uno tiene a Cristo en su corazón, poco a poco se van produciendo cambios. Poco a poco se van produciendo cambios. Nosotros sabemos que esa gracia de Dios está basada en la muerte, en la resurrección de Jesús. Ese mensaje empieza a tener sentido para nosotros, empieza a ser importante para nosotros. Empezamos a entender esa idea de que Dios, por medio de Jesús, quiere traernos paz con Él. ¿De qué me sirve paz con el ser humano? Recordemos, el ser humano somos cambiantes. El ser humano muchas veces no somos hombres de palabra. Pero en cambio, la paz con Dios, eso es, por algo dice muchas veces los textos, ¿no? Nuestro Señor es como una roca, permanece para siempre. Recordemos las promesas de Dios, son para siempre. Dios no se va a negar a sí mismo. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo de esforzarnos, de seguir perseverando, ¿no? Seguir aprendiendo a buscarle en oración, seguir aprendiendo a quedarnos con lo que viene de Él, ¿no? En definitiva, tenemos que ir asimilando todo eso, ¿no? Y algo muy importante, cuando alguien está empezando a escuchar esas cosas y está empezando a tener interés, poco a poco tenemos que empezar también a enseñar a vivir. ¿Cómo? Vamos a Romanos, por favor. Romanos 12, verso 2, cuando dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
primeramente nosotros tenemos que ir desaprendiendo muchas cosas. Desaprendiendo muchas cosas. Tantas veces hemos escuchado eso, ¿no? Esa mochila que llevamos todos en la vida, esas costumbres, esos hábitos, esas, diríamos, enseñanzas que hemos recibido, ¿no? De personas que han sido importantes en nuestra vida, ¿no? Pero ahora Dios está realizando una transformación. También sabemos todos por experiencia, que ante la recepción de la gracia de Dios, nuestro corazón es más proclive, vamos a decir, es más propicio a regalarnos a nosotros mismos. O sea, sentirnos bien con lo que hemos recibido, en vez de captar rápido que, espera, ahora esto lo tengo que compartir con otros. Empezando por mi testimonio, que es lo que Pablo dice a continuación, ¿no? O sea, porque cuando las personas a veces llegan a preguntar, bueno, ¿y esto qué supone? ¿Y esto qué coste tiene, no? Siempre es importante que nosotros recordemos para nosotros mismos, ¿no? La gracia de Dios no es dada por ninguna obra que hemos hecho, ya sea en el pasado, ya sea que hoy me he portado bien, pero ese regalo que hemos recibido, esa gracia que hemos recibido, sí debe animarnos a querer participar en su obra. Por tanto, Dios no quiere que recibamos su gracia y seamos pasivos. Pablo sabía que Dios pone su gracia en nosotros y a nosotros nos corresponde trabajar duro. Si trabajamos duro, Dios continúa haciendo su gracia. Es cierto que a veces nos asustamos ante, por ejemplo, fulanito, es que no me va a hacer mi caso, es que fulanito no quiere saber nada. No importa, nosotros, nuestra parte, ¿tenemos confianza? Entonces, aprovechemos esa confianza para compartir, ¿no? Son muchos los cristianos, ¿no?, que pelean con este tema. Bueno, entonces, ¿Dios lo hace o lo tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer o no tengo que hacer? Sí, Dios hace la obra y nosotros hacemos nuestra parte. O sea, confiemos en Dios, esperemos en Él y nos pongamos a trabajar. De esa manera la obra de Dios será completada. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra parte. Si yo descuido mi parte, obviamente la gracia de Dios no se cumple en este caso. Y por tanto podría llegar a ser y decir que ha sido dada en vano, ¿no? Si yo me quedo, vamos a decir, llego a volverme pasivo, Recordemos, esto es de mucho ánimo. La gracia de Dios siempre viene a tu vida, siempre viene a mi vida. Todos hemos tenido y tenemos experiencias maravillosas. Todos podemos decir, Dios nos ha bendecido en el día de hoy, ¿no? Incluso vivimos que la gracia que hemos recibido ayer no siempre es adecuada para las cargas que tenemos hoy. Y tenemos que aprender otra vez a reclamar y a coger esos recursos celestiales, ¿no?, que Dios tiene para este día de hoy. Porque, como dice la palabra, basta cada día su propio afán. Los problemas de hoy no necesariamente pueden resolverse con recetas de ayer, ¿no? Dios está pendiente hasta de los detalles pequeños. Muchas veces hemos comentado, si esperamos a consultar con Dios para las cosas grandes, pues nos va a resultar más difícil. Por tanto, tenemos que poco a poco dar gracias, bendecirnos unos a otros. Porque si no, nos descuidamos
y podemos llegar a ser estériles para el servicio del Señor. Acompañadme, Isaías 49. Pablo menciona aquí, ¿no?, este texto, ¿no? Isaías 49, en el verso 6, en la segunda parte, cuando dice: te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra, ¿no? Pablo está enfatizando la importancia de tomar una decisión. Ante el Evangelio siempre se toma una decisión. Aunque sea no, estás tomando una decisión. Aunque sea no quiero, estás tomando una decisión. Y Isaías ya estaba hablando de que iba a venir un tiempo adecuado, un tiempo especial, una época llena de significado, un tiempo de reconciliación. Y algo muy interesante, Pablo dice que ese tiempo es limitado. Ese tiempo es limitado. Y que tengamos cuidado en dejarlo pasar sin aprovecharlo. Porque el día de salvación no durará para siempre. Por ejemplo, nosotros ahora, en pleno 2022, todavía estamos en el día de salvación. Todavía tenemos oportunidad de hablar del Señor. Todavía tenemos oportunidad de acercarnos a Él. Por eso, cuando Pablo dice ahora, se refiere a un tiempo presente. Por eso escuchamos tantas veces que la decisión debe ser inmediata y que dejarlo tal vez para otro día puede ser peligroso, porque tenemos que ser honestos. No sabemos cuáles son nuestros tiempos. Por eso es tan bueno que oremos por personas, oremos por familiares, oremos por aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿no?, para que aprovechen, ¿no? Porque recordemos, Jesús hizo su parte. Jesús hizo su obra. Ahora nosotros, como colaboradores suyos, tenemos que acercarnos a los demás, a aquellos que sabemos que rechazan la figura de Jesús, ¿no? Nosotros hemos recibido, nosotros estamos disfrutando, ahora nos corresponde aceptar esa llamada. Y recordemos, es para nuestro bien, nos hace bien a nosotros. Además que tiene recompensa. Por eso el dejar pasar este tiempo puede ser fatal. La parte, cuando Pablo dice, hoy es el día de salvación, la parte del día que se concede a cada individuo, sabemos que es breve. Sabemos que es cierto que cualquier día puede ser el día de salvación, pero siempre tenemos que estimular y animar a la persona que nos escucha, obviamente si se da la apertura, si vemos que hay interés, a dejar algo para que continúe. Porque, recordemos, esto es un trabajo grande. Tal vez a veces estamos pensando en la idea de que voy a decir 3, 4 palabras y la persona se me va a echar al suelo y va a decir, quiero seguir a Jesús. Sí, hay casos, pero no suele ser la norma. No suele ser la norma. Por lo menos en nuestro contexto, ¿no? Por eso Pablo dice, tenemos que perseverar, no tenemos que desmayar, primeramente orando. Porque cuando oramos, disfrutamos de lo que hemos hecho, agradecemos a Dios en lo que hemos participado y estamos pendientes de la siguiente oportunidad. Cuando no oramos, hacemos las cosas con nuestras buenas ideas y normalmente tiramos la toalla, ¿no? Es muy difícil, la tierra es muy dura. No, eso no es así.
tú y yo también somos duros. Pensemos, tal vez mañana no hay oportunidad. Pablo dice, ahora es el día de salvación. Y por tanto, si vemos que hay oportunidad, hay que aprovecharla. O sea, estas palabras están basadas en la idea de que hay un tiempo límite. Sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y cuando llegue a su cumplimiento el día de salvación, después solo quedará llegar. Una vez preguntar, bueno, ¿y ese tiempo cuándo comienza? Pues en el momento que escuchamos las buenas nuevas. Cuando alguien tiene la oportunidad de escuchar esas buenas nuevas, ha empezado su tiempo y termina cuando sus días acaben aquí. Porque sabemos, más o menos, conocemos el momento en que hemos oído el Evangelio por primera vez, pero no tenemos ni idea cuándo vamos a abandonar esto. Dios ha establecido una fecha. Acompañadme a Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Hebreos 9, verso 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, sí o sí, nuestro tiempo aquí también se va a acabar. Por tanto, hoy hay oportunidad. Mañana, Dios dirá, nunca mejor dicho. Vemos en el versículo 3 como Pablo decía, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Pablo se preocupaba siempre mucho, y esto es algo a aprender, de su vida, de que el ejemplo que él daba por medio de su ministerio, vamos a decir, no influyese para nadie. Por eso es tan importante nuestro testimonio. Por eso es tan importante nuestro testimonio. Porque nuestro testimonio va a determinar la naturaleza de lo que realmente hay en nuestro corazón. El otro día compartía en casa, ¿no? Esta semana que ha sido fiesta, esas fiestas tan raras, llamadas carnavales, pues en mi trabajo organizaban una comida con disfraz, etcétera, etcétera, y la directora, sabiendo que había un cartel, yo me iba a escuchar el cartel, me buscó en lo personal. ¿Vienes con nosotros y además disfrazado? Y dije, no, tú ya sabes por qué. Tú ya sabes cuál es mi pensamiento. Ya, bueno, no, yo por si acaso. Y estos días yo pensaba, Señor, yo no sé el tiempo que voy a ver a esa mujer. Yo también quiero tener esa insistencia. Así como ella vino a buscarme para llevarme a su... que ella pueda, ¿no? Que ella pueda venir a los pies de Cristo, ¿no? Por eso nuestro testimonio influye en el mensaje del Evangelio. Sabemos que vivimos en un mundo repleto de odio, de enemistad. Estamos viendo cada día cosas muy feas. Por eso tenemos que pedir al Padre protección. Por eso el resultado de nuestro mensaje va a estar vinculado a nuestra conducta. Las personas que nos oyen, que nos escuchan, analizan el mensaje, pero también están pendientes del mensajero. Por eso necesitamos mucha paciencia. O sea, como vimos en los versículos de Pablo a continuación, sufrir y aguantar. Sufrir y aguantar. No podemos tirar la toalla.
pensando que nadie quiere saber nada. Recuerda que tú y yo estamos aquí. La persona que nos habló no tiró la toalla, por lo menos conmigo. Si hubiera tirado la toalla, yo no hubiera conocido al Señor en esa época. Tal vez en otra o tal vez no. Por eso es interesante cuando vemos, para hablar claro, el catálogo de dificultades, ¿no? Cuando decía Pablo, ¿no? Por ejemplo, a ver, estamos en el capítulo 6. Pablo había pasado, cuando dice, ¿no? Mucha paciencia, hemos hablado, tribulaciones, necesidades, angustias, porque decíamos, ¿no? No vamos a tirar la toalla, no siempre vamos a conseguir una conversión como un café. Tal vez nos gustaría eso, ¿no? Tristemente, yo me daba cuenta, ¿no? Cómo muchas veces el mundo consigue sus resultados como un café. Cuántas veces las personas son seducidas y llevadas a hacer cosas feas rápido. Y tal vez nosotros queremos llevar a la gente a Cristo de la misma manera, ¿no? Pero ese es el trabajo de Dios. Recordemos, colaboradores. No podemos decirle a nuestro Señor, Señor, ¿por qué no cambias la estrategia, Señor? ¿Por qué no lo haces así? Señor, yo nací de aquí, ya ves que esto es futuro. Recordemos, Él es el Señor. Nosotros solamente colaboramos. Y gracias. Por eso Pablo dice que estaba dispuesto a hacer casi de todo para asegurarse que nadie tuviera que ver tropiezo, ¿no? Incluso Pablo renunciaba a su salario. Él trabajaba también, por cuenta propia, ¿no? Trabajaba duro. Pero algo muy interesante, por lo menos a mí me llamaba la atención. Él, cuando dice, nos recomendamos a nosotros mismos. O sea, si nosotros hacemos lo que al Señor le agrada, Él nos va a ayudar. Él nos va a enviar, vamos a decir, esos recursos que necesitamos. Otra cosa muy distinta es cuando vienen acusaciones, cuando vienen cosas que escuchamos, pero que sean por el mensaje. Que sean por el mensaje. No por lo que hacemos o los errores que podamos cometer, ¿no? O sea, como cristianos tenemos que esforzarnos por tener una conducta intachable. No me vale, como solemos decir, fulanito hace, menganito hace, este roba, el otro roba, este miente. No. Nosotros ya sabemos qué es lo que no le ha agrada a Dios y eso es lo que tenemos que pedir a Dios, ayuda para no secundar esas conductas, ¿no? Tal vez hasta la fecha aquí no hemos escuchado muchos problemas, pero ya se está empezando a dar, ¿no? Por eso la conducta y nuestro mensaje tienen que ir unidos. Si metemos la pata, nuestro mensaje también va a dejar de ser escuchado. Por eso tenemos que ser pacientes. Yo pensaba, ¿no? Una de las ideas que me venía a la mente, Señor, cuando conducimos, ¿cómo somos? ¡Wow! Y pensar, quizás tenemos que quitar los peces de nuestras carrocerías. Porque a veces decimos, tengo un pez como cristiano, gracias Señor, y con el coche que te quites de ahí, que... Imaginaos, luego encontrarle y hablarle de Jesús. Por eso es tan importante ser delicados, tan importante perseverar, ¿no? Ya sabemos que la vida ya es difícil. Ya sabemos que hay alguien que está encargándose de buscar nuestros errores.
Y sobre todo, como dice Pablo, la causa de Cristo es victoriosa. Esto es hermoso, ¿no? Vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. 24, verso 13. Dice aquí, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia. Señor, ayúdame otra vez. Señor, hoy me siento bajo. Ayúdame. Sabemos que el mundo se defiende contra el mensaje. Sabemos que cuando uno habla claro, va a ser rechazado. Sabemos que, como decía Pablo ahí, ¿no? Podemos ser despreciados, podemos ser señalados en muchos lugares del mundo. Eso ya es una normalidad. Si ves el cartel de puertas abiertas, que está ahí a la entrada, os vais a ver que cada vez son más, cada vez son más, cada vez son más. Los lugares donde seguir a Cristo tiene coste. Y como decía Pablo, ¿no? Estamos terminando, ¿no? Tal vez nos van a ver incluso como personas tristes, porque ven que no participamos de las cosas que ellos hacen, pero nosotros sabemos que nuestra alegría procede de Dios. Y esa alegría es inagotable, se renueva cada mañana. Tal vez van a pensar que somos pobres, pero nosotros sabemos que somos ricos, porque las cosas que tenemos aquí, que estamos administrando, aquí se van a quedar. Ni siquiera sabemos en manos de quién. O sea, no sabes con quién. En cambio, en el cielo estamos acumulando posesiones, estamos acumulando dones. Allí está la verdadera riqueza, ¿no? Por tanto, es importante, hermanos, que ante las dificultades las veamos como medidas correctoras. O sea, Dios quiere ayudar en mi carácter, Dios quiere realizar algunos cambios en mi vida, porque todos tenemos cosas que cambiar para parecernos a Jesús. Recordemos, hemos sido rescatados para ser sus colaboradores. Y eso es bueno para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 32, dice, Romanos 8, 32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a ser enriquecidos en Cristo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si obedecemos, reinaremos y gobernaremos con Cristo. Aquí, cuando Él lo considere, ¿no? Y en 2 Corintios, un poquito para atrás, capítulo 4, 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. Esto es
Muy importante para nosotros, hermanos. Tenemos que aprender no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cierra tus ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu ministerio de reconciliación. Gracias, Señor, porque como dice el apóstol Pablo, por medio de Jesús podemos acercarnos a ti. Por medio de Jesús podemos reconciliarnos contigo. Señor, gracias, porque entendemos que estar contigo es la mejor parte. Porque solamente en ti hay paz, solamente en ti hay gozo, solamente en ti hay propósito. Solamente en ti hay un refugio de cualquier tipo de historia, Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, que aquellos que están entre nosotros, que aún no te conocen, tú inquietes su corazón. Tú inquietes su corazón, como lo has hecho con muchos de nosotros, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen. Señor, como lo has tenido de nosotros. Ten misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, como lo has tenido de nosotros, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.